Buenas tardes, queridos contertulios, bienvenidos a una nueva edición del Sillón Bíblico en este domingo de la Santísima Trinidad en el ciclo B. Y dentro de las lecturas de hoy, la más fuerte creo, que es la primera, una página tomada del Deuteronomio, nos habla de la unidad de Dios. Esto no tiene nada de paradójico, lo trinitario no se opone a la unidad de Dios, no es una cuestión numérica, la Trinidad es de la sobreabundancia de ese Dios que es uno y que si no fuera uno no sería nada, de la sobreabundancia de la riqueza surge su dimensión trinitaria, ¿no? Entonces hoy el ciclo B nos dice, bueno, a ver, vamos a concentrarnos un poquitito en esa unidad. Y claro, uno lo primero que se pregunta, ¿no? Es, pero ¿hace falta una revelación que nos diga que Dios es uno? ¿No llega el hombre con su cabeza a que Dios es uno? ¿Necesitamos que Dios venga y lo diga? Bueno, en realidad, si vamos, por ejemplo, a autores antiguos, claro, todos pensamos, el mundo antiguo, los griegos, los romanos tenían muchos dioses, ¿eh? Sin embargo, si vamos, miren, más o menos por la misma época en que en Jerusalén se estaba componiendo las tradiciones mosaicas antiguas y se estaba dándole forma, en realidad un poquitito antes, pero bueno, más o menos por los mismos siglos se le estaba dando forma al Pentateuco. En Grecia, algunos pensadores muy señalados, Heráclito, Parménides, el mismo Platón más tarde que ellos, ¿no? Llegaban a la idea de una unidad divina. Si bien había muchos dioses a los cuales rendirles culto, pero realmente había un poder divino que no necesitaba del culto del hombre ni nada, es un poder impersonal que está allá arriba fundamentando la divinidad de los dioses. A eso lo llamaban lo divino, incluso así en neutro, lo divino, para distinguirlo de el Dios. O sea que en realidad el hombre llega a una noción de la unidad divina, no es que no puede llegar. Hay que ver si la unidad divina de la que habla el Dios bíblico es esa misma. Pero en realidad cuando nosotros nos ponemos a pensar decimos, no, claro, no puede haber muchos dioses, porque en realidad cada dios excluiría al otro, ¿no? Y si hablamos de un Dios que es un poder total, entonces solo puede ser uno. Sí, esa es una unidad de Dios pensada racionalmente. A veces tenemos la tentación de confundir la unidad de nuestro Dios con ese Dios abstracto, aristotélico, filosófico, que está en sí mismo, es feliz en sí mismo y por lo tanto no necesita de nada, no sale de sí, puesto que lo abarca todo, no sale de sí ni necesita el contacto con el hombre, ¿no? Entonces, desde luego, es tan apático que la oración no lo conmueve y no siente nada frente al hombre, ¿no? Fíjense que ese no es el Dios del que habla Jesús. Ese no es el Dios al que se dirige la oración cristiana. Por otro lado está la multiplicidad de los dioses, ¿no? A veces creemos que esto del politeísmo, de los muchos dioses, es una cosa del hombre antiguo cuando era ignorante. Después vinimos nosotros que no somos ignorantes, entonces ya no se nos ocurren muchos dioses. Pero en realidad el hombre, miren, hay un filósofo del siglo XIX, Feuerbach, que decía que el Dios es proyección de la indigencia del hombre. El Dios viene a cubrir aquello en lo que el hombre se siente incapacitado e impotente, ¿no? Y que siente como una falta en su propia vida, ¿no? Entonces lo proyecta en un Dios que posee eso que en él es negativo, lo posee como poder, como positivo. Aunque Feuerbach lo expresó muy bien, en realidad esta no es una idea muy nueva. En una frase un poquitito irónica,
Genófanes de Agrigento, por la misma época esta de la que hablaba antes, una época muy creativa en Grecia, Genófanes de Agrigento decía que, bueno, que los tracios hacen sus dioses que son rubios, hacen sus dioses rubios, y que si los caballos pudieran hablar, harían sus dioses con forma de caballos, ¿no? O sea que no es algo nuevo esto, ¿no? De que el dios es proyección de la indigencia del hombre, de lo que el hombre es, pero al mismo tiempo de lo que el hombre siente que le falta. Bueno, también muchas veces nosotros creemos que nuestro Dios es eso, es aquel que viene a, podríamos decir así, invertir la negatividad del hombre, ¿no? Entonces todo aquello que percibimos como negativo y como indigente, decimos, no, pero cuando llegue al cielo, entonces ahí, y esto que es negativo aquí, bueno, cuando lleguemos al cielo se invierte y pasa a ser positivo, ¿no? Bueno, en realidad el hombre sigue proyectando esos dioses, ¿no? Y fíjense cómo a veces la persona más indigente espiritualmente es la que más pone su poder en el dinero, en el poder, en el placer, en los dioses que nos rodean, ¿no? Y que son fuerzas investidas a partir de lo que nos falta. Entonces el hombre sigue creando muchos dioses. Fíjense qué cosa, ¿no? Lo mismo que hacían los griegos. El hombre puede pensar la unidad de Dios, de un ser divino, mientras ese ser divino se quede allá arriba, en su trono. Y el hombre puede también proyectar sus negatividades en poderes que le permitan superar esa negatividad, ¿no? Y actuar como si fuera poderoso, como si pudiera comprarlo todo, como si pudiera ser el centro de la felicidad y del placer, ¿no? Bueno, el Dios bíblico no tiene nada que ver con todo eso. Y lo dice muy hermosamente esta primera lectura del Deuteronomio, ¿no? Es decir, ¿hay algún pueblo que haya oído como tú has oído la voz del Dios vivo? ¿Algún Dios intentó jamás venir a buscarse una nación entre las otras, por medio de pruebas, de signos, con mano fuerte, con brazo poderoso, como todo lo que el Señor vuestro Dios hizo con vosotros en Egipto ante vuestros ojos? Este Dios viene a estos esclavos en Egipto y les dice, no tienen que estar esclavos para siempre. Vosotros no sois esclavos. No es lo propio de estos hombres ser esclavos. Venid conmigo. Esa tierra que hay ahí es una tierra que emana leche y miel, pero hay que transformarla. Os llevo de la mano, pero vamos a trabajar a transformar esa tierra. Es un Dios que no se aprovecha de la indigencia del hombre para aplastar al hombre y mantenerlo en esa indigencia. Por el contrario, es un Dios que promueve aquello que el hombre en realidad es, aunque muchas veces nos cuesta tomar conciencia, promueve todo ese poder transformador que tiene el hombre y lo lleva un paso más allá. No se aprovecha de la indigencia del hombre. Ese es uno de los signos de la verdadera unidad de Dios. Es un Dios actuante, no es un Dios impersonal, es un Dios que busca el contacto del hombre, que busca la transformación del mundo del hombre y que además lo promueve al hombre a transformar esa realidad que lo rodea. Y yo diría, el signo de que el culto que se le está dando es al Dios vivo y verdadero, es que el hombre, que es hombre de Dios, al mismo tiempo es un hombre que transforma lo que lo rodea. Claro, cuando vamos muchas veces al ejercicio de nuestra fe, nos encontramos con que al contrario, el creyente parece más bien apocado y más bien de tipo, perdón que use esta palabra, de tipo conservador. No cambiemos nada, no cambiemos nada en la iglesia, no cambiemos nada en el mundo, no, porque a ver si tocamos algo y se nos cae la estantería. Y entonces, ¿qué clase de Dios en realidad nos está moviendo? ¿El Dios que convalida nuestras negatividades? ¿O el Dios que las desafía y dice,
sí que puedes transformar. Eso que parece que no puede transformarse, sí que puede transformarse. Fíjense que los esclavos que salieron de Egipto después lloraban por la comida que tenían en Egipto. No, no, nosotros allí por lo menos éramos esclavos pero comíamos. No, ¿cómo éramos esclavos pero comíamos? Eso no es una buena comida. Eso no puede un ser humano conformarse con, bueno, éramos esclavos pero comíamos. La realidad, lo que nos rodea, el mundo, la pandemia, las relaciones sociales, la ignorancia, deben ser vencidos. Y ese es el desafío al que lleva este Dios uno. Y por eso ese uno requiere una específica revelación, porque no es la unidad abstracta del Dios que es feliz en sí mismo y no necesita moverse, ni se conmueve por la indigencia del hombre. Este Dios se conmueve por la indigencia del hombre y además nos lleva a que nosotros mismos, como hombres, descubramos esos lugares de indigencia que nos rodean, que los tenemos nosotros mismos, los descubramos y busquemos la transformación de eso, porque Él mismo se ha puesto a transformar la realidad. Y por lo tanto, ¿cómo nosotros, seguidores de ese Dios, no vamos a transformar la realidad que nos rodea? Ese es el signo del culto verdadero. Por eso cuando a Dios le van con culto de aplacarlo, con humito y con aromas, dice, yo detesto todo eso. Yo lo que quiero es hombres que transforman lo que tienen alrededor. Y entonces sí, venid y dadme culto, porque eso es el culto a Dios. Ese es el Dios uno, un Dios que no deja que el hombre se conforme consigo mismo, que el hombre que se conforme con lo que lo rodea y que el hombre se convierta en una especie de engranaje dentro de una maquinaria de necesidad, y en donde simplemente un día ocurre la muerte por necesidad. Bueno, muy bien. Espero que esta reflexión nos ayude a descubrir un poquitito más que la unidad de Dios no es una cosa abstracta, no es algo para pensarlo, sino que es algo para ponerse en fila atrás de ese Dios uno que nos va siempre adelante desafiando y abriendo caminos. Nos vemos el domingo que viene. Muchas gracias.